Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan en este nuevo episodio de Matriz de Opinión. Con el apoyo estratégico de K Estudios, el sello editorial SICUS, el Centro de Estudios para el Desarrollo Integral y el CEAP de la Facultad de Ciencias Sociales, hablamos hoy con Juan Pablo de María, filósofo, con un tema muy particular que es muy importante para pensar la teoría política contemporánea, y son los debates que propone Carl Schmitt, debido también a su complejidad, a su historia biográfica, al debate que le proporciona luego Hannah Arendt y cómo actualmente se piensa de la relevancia de un autor que ha sido polémico. Por supuesto, nosotros en Matriz de Opinión no hacemos apología a ninguna postura autoritaria ni de ultraderecha, lo aclaramos. Sin embargo, sí resulta necesario pensar como un pensador que estuvo en el epicentro del ecosistema más importante de mitad del siglo XX, como lo fue Alemania, y tiene una relevancia política muy importante hoy. Muy buenos días, Juan Pablo, ¿cómo te encuentras? Buen día, Daniel. Muy bien. Buen día a toda la audiencia de Matriz de Opinión. Carl Schmitt ha sido uno de los personajes más particulares a la hora de pensar la política internacional, no solamente por su crítica al liberalismo, sino también por su crítica a la izquierda y también por poder plantear de una manera muy particular la lógica de lo político. En ese sentido, ¿cómo podríamos pensar la vigencia de un pensador como Carl Schmitt al margen de su biografía? Sí, como vos decías, Daniel, es un pensador, agrego, no el único, pero sí uno de los más importantes, no solo del siglo XX, sino de la actualidad. Su pensamiento sigue vigente hoy en día, desde la geopolítica, ya que este programa trata de la cuestión en particular, y más allá de ella, de la política en general. Fue uno de los primeros que pensó lo político dándole una distinción peculiar y innovando en este sentido teórico y conceptualmente, ya que le dio un carácter específico y hasta propio a lo político. De hecho, hay un texto de él titulado El concepto de lo político, donde plantea una conceptualización en base a un criterio. Y aquí hay, digo yo, una indistinción entre criterio y concepto, pero que a la vez el mismo Schmitt se encarga de precisar que se trata lo político, en resumidas cuentas, de la distinción amigo-enemigo. Y en este sentido, esto incurre en diversos malentendidos o interpretaciones que muchas veces caen en eslóganes propagandísticos de llevar la distinción amigo-enemigo a cualquier terreno, simplificando algo que para el autor es sumamente complejo, porque Schmitt lo que plantea es que cuando se habla de lo político y se establece que la distinción amigo-enemigo diferencia de otras esferas, de la económica, de la ética moral, de la estética. En la económica, si se tiene que hablar de una distinción en particular, plantea que es lo rentable de lo no rentable. En lo estético, lo bello de lo feo, y en lo ético-moral, lo bueno y lo malo. En este sentido, cuando habla de que lo político es la distinción amigo-enemigo, plantea que el enemigo no necesariamente tiene que ser feo o bello, bueno o malo, rentable o no rentable, ni que tampoco, digamos, tenga que diluirse esta distinción, este criterio conceptual en ninguna de esas esferas. Aunque se crucen o se atraviesen, el enemigo, independientemente de que sea feo, bello, bueno, malo, rentable o no rentable, es un enemigo en cuanto a cuestión existencial. Y acá quiero agregar algo que me lleva a mí, particularmente, a pensar en una ontología política que plantea Schmitt en esta cuestión de lo político como distinción amigo-enemigo. ¿Y a qué vamos con ontología política, Daniel? En resumidas cuentas, y para no ser muy extenso en mi alocución, y también poder escucharte y seguir dialogando, una ontología política tiene que ver justamente con las características o el carácter de una cosa, en este caso lo político, más allá de que quiera vérselo como algo metafísico, algo que subyace y que permanece a pesar del paso del tiempo. Pensarlo en ese sentido no me interesa particularmente. A lo que voy con esto es que dotar de un carácter particular a algo, en este caso lo político, como algo esencial, que entonces se distingue de otras cosas o de otras esferas, llámese lo económico, lo estético, lo ético-moral, etcétera, etcétera, está, digamos, dotándole de un sentido,
de un camino, de una historia, a un concepto que tiene sus raíces en hechos políticos, históricos, concretos. El caso de Schmitt, como bien decías en tu alocución, durante la etapa que vivió distintos periodos en su Alemania natal, de la República de Weimar al nazismo, tuvo su participación activa en el mismo, de 1933 a 1936, luego fue, como tantos otros intelectuales, perseguido por el mismo régimen nazi, y por supuesto, atravesó el juicio de Nuremberg, tuvo su castigo, su penalidad, después tuvo sus simpatías para con el franquismo de España, pero más allá de estas cuestiones personales, más que política de Schmitt, se encargó de legar conceptos, como este que estamos hablando, de lo político, que, como decía, dan cuenta de una ontología política, y que la vigencia que podemos ver hoy en día, en la finalización de este primer cuarto del siglo XXI, es que lo político, como distinción amigo-enemigo, tuvo resonancias en autores, una autora como Hannah Arendt, que vos mencionabas, y también en otros, ¿no? De Chantal Mouffe, a George Agamben, y más allá de lo teórico en cuestiones prácticas, hoy en día, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la geopolítica regional y mundial. Vemos cómo esta distinción amigo-enemigo se da, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, Rusia y Estados Unidos, por citar tres potencias, pero también, por ejemplo, en el conflicto bélico Rusia versus Ucrania, que ahí también, volviendo a Schmitt distingue lo político de lo bélico, que si bien en ambos casos se da la distinción amigo-enemigo, en la guerra se busca exterminar al enemigo, y en lo político, para este autor alemán, el dirimir conflictos justamente permite no eliminar al enemigo, sino sostenerlo como tal, porque es lo que dota de existencia a su opuesto. ¿Me explico? Sí, de hecho, uno de los elementos que resultan muy interesantes a la hora de pensar esta dualidad que existe entre amigo y enemigo, la podemos ver de una manera muy clara con el surgimiento del terrorismo islámico como un elemento aglutinante para Occidente tras la disolución del régimen soviético y la necesidad de pensar cuál era el espíritu existencial de la OTAN. En ese sentido, esa dualidad de amigo y enemigo, por supuesto que ha transido una línea conceptual muy grande en la política contemporánea, en particular porque han habido otras propuestas a la hora de pensar la lógica política. Entonces, a mí particularmente me resulta muy interesante esa tensión que propone Hannah Arendt, en donde ella dice, bueno, realmente esta economía de la violencia y esta imposibilidad de pensar el discurso y el diálogo y la pluralidad son propias de las características de los regímenes autoritarios y totalitarios. Lastimosamente, en el escenario internacional podemos ver cómo esta lógica entre la otredad política, que es un concepto que también maneja Carl Schmitt, sigue funcionando para pensar la lógica de los bloques continentales. Y lógica de los bloques continentales que actualmente ha resurgido con este nuevo aparecer de la geopolítica y en particular el surgimiento de China como una potencia emergente, el reposicionamiento de la política exterior de Vladimir Putin y el ocaso de Occidente en manos de Donald Trump. Lo que me resulta a mí muy curioso es cómo un personaje como Carl Schmitt sigue teniendo vigencia. ¿Cómo podríamos pensar esta vigencia? ¿Por qué razón un tipo que escribe hace 80 años sigue logrando describir, o mejor aún, hemos seguido nosotros los seres humanos amoldándonos a los autoritarismos, a los regímenes de estas características? Sí, a mí también me resulta curioso esto que decís, Daniel, teniendo en cuenta que el texto de Carl Schmitt, que desde mi parecer es muy significativo para esta conversación que tenemos, el concepto de lo político, es un texto de su primera edición, 1927, un año antes de que el nazismo gane las elecciones legislativas en Alemania y 6 años antes de que gane las generales ejecutivas y asuma el poder de gobierno y Estado. Un texto que Schmitt lo publica en el periodo de entreguerras, después de la Primera y antes de la Segunda Guerra Mundial. Un contexto muy convulso, no solo en ese contexto particular, sino cómo trasciende la convulsión de ese contexto y la semejanza que tiene con el contexto que estamos atravesando. Desde mi punto de vista, Daniel, el contexto que estamos atravesando es muy similar a ese contexto de entreguerras. Era un contexto donde se estaba revisando
el orden internacional, si es que podemos hablar de orden o desorden, por llamarlo de otra manera, quizá nunca hubo un orden ni lo hay, y no sé si lo habrá, pero sí a lo que voy es que en ese contexto se pasaba de haber discutido la Liga de Sociedad de Naciones, cuando Estados Unidos gobernaba Woodrow Wilson, ese presidente que se mostraba pacífico y abogaba por la paz en el mundo y destacó mediante determinada cantidad de puntos lineamientos para alcanzar una paz global duradera. Sin embargo, fue efímero. Ese proyecto fue muy efímero. Y hoy en día, la similitud que yo encuentro es que también hay, desde distintos bloques, países y regiones en el mundo, que también están abogando y intentando establecer o diseñar un, entre comillas, nuevo orden internacional o mundial. Por ejemplo, los BRICS lo están discutiendo actualmente en sus cumbres, pero también aquí en la región, pensemos en algunas instituciones que también llevan adelante foros de discusión, CELAC, por ejemplo, acerca de la necesidad de no solo un nuevo o diferente orden regional, sino también mundial. El sur global, las discusiones que hay en el sur global al respecto. Y eso también en el Foro de Porto Alegre, que abogan por un mundo mejor posible. Sin embargo, en la realidad práctica, dicho de una manera, vemos que hay una convulsión, un desorden que se va recrudeciendo. Y no es que sea pesimista con esto que digo, aunque así suene o parezca, sino más bien realista en un sentido muy crudo, porque desde mi punto de vista lo que está ocurriendo actualmente es que se están recrudeciendo los conflictos que hay en distintos puntos del mundo. Desde el conflicto en la zona de Rusia y Ucrania, a los que hay en Medio Oriente actualmente, por ejemplo, ¿no? Con un Estado de Israel que ocupa y extermina a aquellos que considera sus enemigos, los habitantes palestinos, que están en la Franja de Gaza, etc. Porque no son solo ellos, sino también otros que están alrededor. Y en ese sentido, la distinción amigo-enemigo, que plantea Smith como lo propio, lo esencial de lo político, nos sirve para pensar esto de que estamos hablando. Porque yo cité algunos ejemplos de hechos que se están desarrollando actualmente. Por supuesto que hay otros. Pero pensando en estos, la distinción amigo-enemigo hoy en día, si bien de alguna forma permanece, porque la hay, a la vez también, mi pregunta respecto a esto es cómo, teniendo en cuenta los giros autoritarios de gobiernos y estados en nuestra región, por ejemplo, el gobierno de Argentina, un claro ejemplo de esto, y también el gobierno de El Salvador, por citar solo dos, y por qué no otros gobiernos del mundo, desde el de Italia, al de Turquía, al mismo de Israel, etcétera, justamente llevan a que repensemos la distinción amigo-enemigo en cuanto a cómo aplicamos criterios y conceptualizaciones a una realidad geopolítica que no solo los atraviesa, sino que los va superando. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que las distinciones de criterios y conceptos tienen que adaptarse a los hechos que se van desarrollando, que son los que estamos hablando justamente. Vos mencionabas a Hannah Arendt. Bueno, Hannah Arendt es patente y hasta contundente al plantear justamente los peligros de los usos democráticos o que se hacen con respecto al término democracia a la hora de implementar regímenes autoritarios. Los giros autoritarios que vemos hoy en día, Daniel, en algunos países de nuestra región y en otros de otras regiones del mundo, son en base a la utilización de conceptos como democracia y república tan caros a tradiciones populares, nacionales, pero que son utilizados para implementar regímenes autoritarios, autocráticos, como los que mencionaba. Entonces, en ese sentido, Hannah Arendt, cuando vos la mencionabas, yo recordaba un texto de ella, Los orígenes del totalitarismo, donde justamente plantea, digamos, críticas no solo teóricas, sino también prácticas a desde distintos autores, de Marx a otros marxistas, y cómo los relaciona con acontecimientos de la etapa que ella vivió, la Unión Soviética, por ejemplo, donde ve ahí un peligro totalitario, pero que también lo ve del otro lado de Occidente, en países occidentales, Estados Unidos entre otros, donde justamente se utiliza un ropaje, un disfraz democrático para implementar medidas autoritarias, autocráticas, que van en detrimento de los pueblos, de los mismos sistemas democráticos, que los van horadando progresivamente
y que mostrar el reverso de esos planteos que permanentemente dirigentes realizan. Cuando digo dirigentes, no digo solo dirigentes políticos, diría los que se referían a estos autores, pero sí también hoy en día podemos pensar en otro tipo de dirigentes, grandes CEOs internacionales de mega empresas transnacionales que detentan poder político y que hacen política desde sus lugares, aunque digan que la política es mala palabra, o es sinónimo de corrupción, o solo de conflicto. Hay una utilización política de todo esto, y justamente la distinción amigo-enemigo está, más allá de lo difuso, se va notando en esto, justamente, en cuanto a quiénes son los enemigos, por ejemplo. Por un lado, los estados nacionales y sus tradiciones democráticas republicanas, justamente en pos de grandes intereses, no solo económicos, comerciales, financieros, sino políticos, geopolíticos. Y hago pongo el acento en esto, Daniel, porque justamente acá lo que se está discutiendo es algo profundamente geopolítico. Bien, yo quisiera, perdón que te interrumpa. Un orden que solo juegue en favor de esos intereses y que lo político se vaya desdibujando para justamente no discutir estas cosas. Perdón que yo te interrumpa, sí, pero sí. Quiero hacer énfasis en algo que resulta fundamental para la gente que nos está escuchando, porque nuevamente Matriz de Opinión tiene el objeto nuevamente de la divulgación de estos temas que por lo general son profundos de la teoría política y que se estudian en aquellas personas que hacen cursos de filosofía o cursos muy puntuales. Le recuerdo nuevamente a la comunidad que Matriz de Opinión tiene por objeto el estudio del producto como tal de la política exterior, las relaciones internacionales. Actualmente, aunque no nos guste o no nos guste, muchos autores alemanes tienen una relevancia muy importante para pensar la geopolítica actual. Desde Karl Haushofer hasta Hans Morgenthau, incluso el mismo Kissinger, incluso atravesando por muchas lastimosamente de los productos que dejó el nazismo, como el impacto de la geopolítica continental, han tenido una relevancia histórica para poder pensar las coordenadas actuales, porque el mundo actual es heredero de los conflictos del siglo XX, con lo cual no podemos escindir, como diría Fernand Braudel, los bloques históricos. Y actualmente pensar la edad contemporánea requiere pensar cómo somos, aunque nos guste o no, herederos de tradiciones filosóficas de esa envergadura, y el pensamiento alemán, tanto en la teoría de las relaciones internacionales como en la geopolítica, tiene un impacto muy importante. Por ejemplo, es de gran importancia visualizar que autores desde Max Weber a Carl Schmitt, como al mismo Mackinder, han estado atravesados por cómo la geopolítica alemana modificó la estructura política de Occidente. En ese sentido, volviendo a Hannah Arendt, ella tiene un texto que me resulta a mí de una claridad fundamental, que se llama La banalidad del mal. Y en La banalidad del mal, ella plantea cómo detrás de toda esta compleja estructura ideológica realmente hay una incapacidad por parte de la sociedad civil para la toma de decisiones, que luego esto, el experimento Milgram y el conductismo en la psicología lo trataron de entender, y esto tiene un impacto muy particular en cómo funcionan nuestros sistemas democráticos actuales. Y de vuelta, en esta lógica, pareciera que esta lógica de amigo y enemigo resultara arcaica, pero no lo es. ¿Por qué? Justamente hablando de Alemania, Friedrich Merz, el primer ministro alemán, ayer justamente decía que Alemania sigue estando firme de apoyar al Estado de Israel, porque en sus 80 años, tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania está comprometido con la institucionalización del Estado de Israel. Sin embargo, dice Friedrich Merz que no está dispuesto a apoyar más militarmente al Estado de Israel. En esta lógica podemos ver de una manera muy clara esta lógica de amigo y enemigo, y cómo lo político se sobrepone incluso frente a la vida de los palestinos, la protección de los derechos humanos, incluso nuevamente frente a las instituciones, porque no solamente lo que está en tensión es reconocer al Estado palestino con toda la característica de la jurisprudencia internacional, sino incluso la dignidad de los derechos humanos de las personas que habitan el territorio. Podemos a su vez, como también lo plantea Juan Pablo, identificar no solamente en el caso de China y Rusia y este posicionamiento tan particular de Donald Trump y la lógica de los aranceles, en donde si soy amigo entonces tengo una reducción en la capacidad arancelaria, si soy enemigo tengo una disputa, como es el caso de Gustavo Petro, voy a tener como una suerte de problemáticas a la hora de pensar los vehículos diplomáticos. Insisto, una vez más, todo esto que estamos viviendo ha estado transido por pensadores de características nacionalistas,
geopolíticas y de características alemanas. Y esto, aunque no nos guste, es una realidad desde lo teórico, desde lo filosófico y desde lo práctico. Con lo cual, una de las preguntas que a mí me resulta muy interesante poder abordar acá en Matriz de Opiniones, ¿cuán relevante puede llegar a ser otras propuestas superadoras, como por ejemplo la que plantea Hannah Arendt? La posibilidad del diálogo, la posibilidad del discurso, la posibilidad de la pluralidad, la posibilidad de pensar no en esta lógica de lo político, entre que lo político es lo enemigo y lo amigo, sino es en el discurso y la pluralidad en donde se puede acabar con la economía de la violencia. ¿Qué opinas al respecto? Sí, creo que el diálogo es fundamental como una práctica política. Pensemos el diálogo como una práctica política, necesariamente política para evitar un conflicto bélico. Por eso me parece muy importante hacer hincapié, siguiendo a Schmitt y más allá de él, de sus planteos, sobre todo hoy en día, en un mundo cada vez más caótico y más violento, donde la economía de la violencia, como decía Daniel, se recrudece cada vez más, destacar y rescatar la necesidad del diálogo como práctica política para dirimir discordancias, conflictos de diversos órdenes, ¿no? Desde las desigualdades sociales, económicas, laborales, etcétera, porque justamente en ese sentido el planteo arendtiano que vos mencionabas también tiene vigencia hoy en día. Creo que es una de las autoras también cruciales para este tiempo caótico que estamos atravesando como personas, como sujetos sociales y políticos que somos. En una geopolítica que no tiene un orden hegemónico establecido como lo supo tener en un pasado reciente, pero que hay discusiones al respecto. Desde mi punto de vista, hay que también dialogar acerca de este tema, la arquitectura de un orden internacional que no solo recupere las mejores tradiciones de los pasados, sino pueda innovar desde lo científico, tecnológico y demás, para justamente aplacar, reducir las desigualdades económicas, sociales, laborales que hay hoy en día. Y en este sentido, siguiendo el planteo arendtiano, una manera de defender la pluralidad de expresiones, estilos de vida, visiones de mundo, es justamente fortaleciendo los mecanismos democráticos de discusiones, de espacios de participación, donde la sociedad civil pueda expresar, canalizar sus reclamos, sus necesidades, sus demandas, que es algo que justamente hoy en día no está clarificado en un sistema ordenado. Porque lo que vemos hoy en día, Daniel, en la geopolítica mundial, es justamente un caos que se va profundizando. Y un orden que solo existe en la palabra. Y eso, bueno, es una retórica vacía. Y aquí el problema es que, como ya ocurría más o menos hace un siglo atrás, es que hace un siglo atrás ese desorden, ese caos mundial que había, derivó en una de las más sangrientas y mortíferas conflagraciones que ha tenido la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial. Si seguimos por ese camino, derivaremos en algo muy similar. Ay, perdón, yo quiero decir algo que en lo cual Juan Pablo ha llegado a un punto muy particular, y es que si nosotros hacemos un correlato o intentamos comparar la coyuntura de lo que aconteció en el contexto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, estábamos en medio de un contexto muy particular que tiene que ver con la crisis financiera del año 1929. Ese punto, que significó la crisis del 30, fue uno de los catalizadores para el surgimiento de los regímenes autoritarios y de algunos autoritarios que luego devienen en totalitarismos. En el contexto actual, pareciera que una de las características más potentes del neoliberalismo, que es anular el discurso político, ha llevado también a la posibilidad de pensar nuevos escenarios de conflicto. Pensemos una vez más cuán importante es la figura de Donald Trump en este nuevo escenario en donde Occidente, al perder su capacidad de ser el hegemón, está dispuesto de llevar al mundo a un nuevo escenario bélico. Es decir, no solamente en una catástrofe humanitaria de características históricas y lamentables como lo que sucede en Palestina y en Oriente Medio, sino también con la capacidad de generar para la Unión Europea todo un conflicto en relación a las puertas de la guerra con Ucrania. Podemos nosotros pensar entonces que esta es una de las características del capital, es decir,
¿Es el capitalismo en sí mismo un sistema que requiere la fagocitosis de sus propios elementos para poder funcionar? O sea, tiene que ser un sistema que constantemente dialoga con enemigos y amigos para su funcionamiento. Y esto es una pregunta de característica filosófica y ¿es el sistema capitalista el que causa las guerras para poder argumentar su funcionamiento? Sí. Sí, mientras te escuchaba pensaba distintas cuestiones. El sistema capitalista, siguiendo lo que planteabas, Daniel, es un sistema que se nutre de su propia autodestrucción para seguir existiendo, para seguir perdurando. Entonces genera crisis cada tantos, políticas y bélicas, para regenerarse. Se regenera en base a mecanismos violentos, de exterminio, de lo económico, a lo social, etcétera, etcétera. Y así se va regenerando. Es decir, el capitalismo, cuando llega a su límite, se regenera, va hacia un nuevo límite y así continúa. Cuando digo esto pienso en Marx, filosófica y políticamente hablando. Marx ya planteaba en cuanto al capital, que no es una cuestión solo de contexto histórico, sino que va mucho más allá, atraviesa distintos contextos históricos. Por eso el planteo filosófico de Marx es también histórico, en esto de que el capital es algo que trasciende distintos contextos y va generando etapas o periodos, llámese esclavismo, feudalismo, yendo en orden cronológico, luego ya industrialismo en la modernidad. Hoy en día hay un autor, me estoy acordando, Yanis Varoufakis, que habla de tecnofeudalismo, que también podemos pensarlo como una etapa más dentro de la historia del capital o del capitalismo. Entonces, en esto, la lucha contra el capital requiere de una gran inteligencia, siguiendo a Gramsci, de una inteligencia colectiva, no solo de una voluntad, sino una inteligencia, una voluntad optimista y una inteligencia pesimista, gramscianamente hablando, que necesitan los pueblos a la hora no solo de unirse, sino de organizarse en la lucha contra el gran capital. Que muchas veces en estas luchas, el gran capital genera, mediante sus poderosos seres humanos, no olvidemos que no es solo una máquina capital, hay seres humanos que están operando en él. Y esto no quiere decir que caigamos en un humanismo ramplón, sino que hay personas muy poderosas, que por ahí no conocemos, o que conocemos algunos nombres, que desde su lugar de poder generan discrepancias y conflictos en los pueblos, en las clases trabajadoras, generan ahí esto de amistad y enemistad, siguiendo a Schmitt, para sostenerse en el poder, para poder seguir reproduciéndose. Entonces, en esto también yo me acuerdo, cuando te escuchaba, pensaba en las guerras que genera el capitalismo para subsistir, reproducirse y seguir perviviendo, en lo que planteaba el anterior Papa, el Papa Francisco, cuando decía, ya hace más de 10 años atrás, estábamos asistiendo a una tercera guerra mundial en cuotas, o a cuentagotas, como decimos en Argentina, él era argentino, en esto de que justamente los distintos conflictos bélicos, que son asesinos, genocidas, desde el genocidio israelí a los palestinos y demás, entre otros que hay en el mundo, justamente dan cuenta de una tercera guerra mundial. Y en esto creo que tenemos que ser netamente realistas, Daniel, y hablar sin tapujos, porque esto que decía el Papa Francisco hace más de 10 años atrás, se está cumpliendo cada vez con más fuerza. Hemos lastimosamente, Juan Pablo, llegado al límite de nuestro tiempo en el programa, pero me quedo con algunas reflexiones que desde la filosofía política se plantean también, por supuesto no son mías, y es que lastimosamente el liderazgo norteamericano ha llevado el mundo a la guerra a cuentagotas, como bien lo decías, o como se planteó en la Segunda Guerra Mundial, en zonas frías de conflicto. Pero una vez más se demuestra que el sistema capital y su sistema de acumulación requiere del conflicto y de las hipótesis de conflicto para su funcionamiento. Y cómo actualmente la filosofía del siglo XX, que argumentó autoritarismos y argumentó totalitarismos, sigue dando rienda suelta a argumentos para poder pensar el despliegue de los grandes poderes geopolíticos o de las potencias medias, como es el caso del Estado de Israel, en una coyuntura en donde las víctimas siguen siendo la sociedad civil. En ese sentido, hay muchos autores que podemos abordar, que espero nos acompañes en el camino. Quedamos pendientes de hablar de Antonio Gramsci, por supuesto, y de su planteamiento de la contrahegemonía cultural. Pero no siendo más, le recuerdo a la comunidad de Matriz de Opinión que este espacio
Está pensado justamente para pensar las relaciones internacionales, la política exterior y la geopolítica. Así que, Juan Pablo, muchas gracias por tu participación. Nos quedamos cortos de tiempo. Espero que podamos retomar nuevamente este planteo filosófico que, como nos damos cuenta, requiere no una, sino varias clases para poder hacer su despliegue. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a vos, Daniel, y a todo el equipo de Matriz de Opinión. Fue un placer nuevamente estar aquí. Y sí, quedaron temas en el tintero, como decimos, de Gramsci, a su concepto de contrahegemonía, a otros autores que han retomado los planteos de Gramsci, y sobre todo para pensarlo, para aplicar esto que pensaban de Gramsci a otros autores y autoras a nuestro contexto de la geopolítica regional y mundial. Hay un elemento que me resulta muy interesante, volviendo a los pensadores que han pensado esto con mayor profundidad. Uno de ellos es Edward Said, y es el rol del intelectual, y también pensando en Koselleck. Y de algún modo hay que darle voz a aquellos que no tienen voz, aquellos que hemos podido estudiar y leer, aquellos que tenemos la posibilidad de generar esta suerte de actividades, nos vemos en la obligación moral de darle voz a aquellos que no la tienen. Por ejemplo, que no es necesaria las hipótesis de conflicto para poder vivir en paz. Así es, coincido nuevamente. Juan Pablo, muchas gracias y gracias por participar en Matriz de Opinión. Muchas gracias a vos, Daniel, y a todo el equipo de Matriz de Opinión. Chao, chao, hasta luego. Hasta luego, nos vemos.